calmar las aguas. Así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a agua. Yo quiero señalar, o quiero traer a nuestra atención, es que el apóstol Pablo, al iniciar este nuevo capítulo, el último capítulo de su carta, pues sí, él empieza con una serie de consejos prácticos y lo hace expresando su amor, ese amor que expresó entrañable al inicio de la carta. Pues nuevamente como que él empieza a decir: hermanos míos, amados, deseados, gozo mío, corona mía. Y vemos todo esto, que está allí, ¿verdad? Y es verdad. Sin embargo, yo no quiero pasar por alto ese conector gramatical que encontramos en ese primer versículo. Así que, ese así, pues ya sabemos que conecta con eso que el apóstol Pablo ha estado diciendo previamente. Y la pregunta es: ¿qué fue, verdad? Para recordar, ¿qué fue lo que el apóstol Pablo dijo previamente? Escucha lo que dice el versículo 20, que son 2 versículos antes de llegar a este primer versículo del capítulo 4. Dijo Pablo ahí: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que seamos semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ok, después de que Pablo dice eso, llegamos al siguiente versículo, que es el versículo 1 del capítulo 4. Ahí está el así que. ¿Sí? Así que ¿qué? Habiendo dicho esto, a la luz de lo que dije, así que, hermanos míos, amados y deseados, y una vez más note el afecto que Pablo tenía sobre los filipenses. O sea, son palabras que revelan mucho afecto, ¿verdad? Mucha ternura hacia esta iglesia. Y sigue diciendo: gozo y corona mía, ¿estad qué? Firmes en el Señor. Y luego una vez más cierra esa frase diciendo: amados, estar firme. Es decir, puesto que nuestra ciudadanía está en los cielos, o sea, tenemos un lugar, una morada en el cielo y no en la tierra, puesto que estamos guardando el regreso de Cristo Jesús, el cual va a transformar nuestros cuerpos corruptos en semejanza a su cuerpo glorioso. Bueno, pues entonces, a la luz de eso, estar firmes en el Señor. O sea, en vista de semejante bendición que hoy nosotros tenemos, el apóstol nos exhorta a estar firmes en todo momento. ¿Firmes contra qué, hermanos? Principalmente contra los enemigos de la cruz, tanto los legalistas que decían que se requiere, sí, el sacrificio de Jesús, pero también las obras de la ley para ser salvo. Estar firmes, no caigan ante estos enemigos, pero tampoco caigan ante estos enemigos que son libertinos, que solamente se enfocan en las cosas terrenales, cuyo Dios, dice Pablo, que es su vientre. O sea, ellos constantemente están siempre apelando a las pasiones terrenales. Y Pablo dice: estén firmes primeramente en estas cosas. Pero así que también conecta lo que Pablo ya ha estado diciendo a través de su carta. Recuerda, ya está a punto de finalizar Pablo su carta. Por lo tanto, nosotros llevamos 13 semanas estudiando esta carta. Por lo tanto, tenemos que recordar un poco qué fue lo que dijo Pablo, por lo menos las cosas más importantes. Porque recuerda, uno de los principales propósitos por qué Pablo escribe esta carta fue, en primer lugar, para exhortarlos a mantener la unidad debido a los conflictos que había entre ciertos hermanos, principalmente entre 2 hermanitas que él nombra por nombre. Pues la unidad de la iglesia estaba en peligro de romperse, y entonces Pablo sabe que eso es importante si es que queremos ser eficaces en las manos del Señor. Por eso es que él trata este tema. Entonces ese fue uno de los propósitos por el cual escribe esta carta. Pero también los enemigos de la cruz, los falsos maestros. Entonces Pablo, cuando dice aquí: así que, hermanos míos, estén firmes en estas cosas, eviten a como dé lugar tener contacto con los enemigos de la cruz, con los judaizantes, con aquellos que nomás se concentran en las cosas de aquí y se olvidan de las cosas del cielo. Eviten a estas personas, estén firmes en eso, pero también estén firmes en la exhortación que les dije. ¿Cuál? Mantenga la unidad. Es necesario mantener la unidad. Entonces, esto es a lo que Pablo se está refiriendo, o lo que él tiene en mente cuando dice firmes en el Señor, firmes en estas cosas. No permitan que nada y nadie los mueva del propósito principal para el cual ustedes existen como iglesia. Así que, hermanos, amados míos y deseados, estén firmes en el Señor. Y estas son las 2 cosas principales que lo más seguro es que el apóstol Pablo tiene en mente. Ahora, Pablo, después de exhortar a los filipenses en el versículo 1, él va a pasar a dar una serie de consejos prácticos para poder estar firmes en el Señor. O sea, si tú le preguntaras al apóstol Pablo, ¿y cómo puedo estar firme en el Señor en estas cosas?
Bueno, el apóstol Pablo nos dice cómo. Escucha lo que dice nuevamente el versículo 1. Y notemos la última parte del versículo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes. O sea, estar de esta manera firmes, de la manera en que yo les voy a decir. Es como que Pablo está diciendo, aquí está la manera en que ustedes van a poder estar firmes. Son cosas que les van a ayudar a estar firmes. Entonces, lo que vemos a Pablo hacer a continuación, después de este primer versículo 1, pues es empezar a dar una serie de consejos de cómo mantenernos firmes. Y lo primero es, ¿quieres saber cómo estar firme? Bueno, tenemos que mantener la unidad. Pablo va a traer a colación nuevamente ese asunto. Es por eso que el versículo 2, vemos a Pablo rogar, suplicar, no ordenar, ¿verdad? A veces se cree que porque un líder, un pastor bíblico, no da órdenes como algunos pastores, que yo soy el pastor y que si no te bajo de la alabanza, pues creen que no tenemos autoridad, pero la verdad es que la única autoridad que tenemos es la que Dios nos delega cuando estamos en nuestros puestos. Y a Pablo nunca lo ves, a pesar de que era el apóstol de apóstol. Imagínate, tuvo que exhortar a Pedro en una ocasión, ese Pedro a quien Jesús le dijo, sobre ti, Pedro, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. O sea, Jesús usó primeramente a Pedro para levantar la iglesia. Fue el primer sermón que Pedro dio cuando se salvaron bastante gente, ¿verdad? Bueno, es a eso que se refería Jesucristo. Más sin embargo, Pablo sabía que él tenía la autoridad de Dios, de cuando alguien, sea quien sea, en este caso Pedro, anda mal, hay que exhortarlo bíblicamente. Y bueno, a Pablo lo vemos decir aquí, le ruego, hermanos, ¿sí? Y en particular le dice a estas hermanas, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, es muy evidente a través de toda esta carta que una de las preocupaciones que Pablo tenía, y lo cual lo llevó a escribir esta carta, es que en esta iglesia en Filipo habían esas tensiones, habían esos conflictos, y él sabía que si no resolvía esos conflictos, porque nadie lo estaba haciendo, pues eso podía romper la unidad que estaba imperiando en ese momento en esa iglesia. Porque recuerda, no hay muchas exhortaciones para esta iglesia. Esta es una iglesia que recibe mucha alabanza de parte del apóstol Pablo. Sin embargo, tal parece que dentro de esa iglesia estaban esos miembros que estaban causando conflictos que estaban terminando en discusiones, yo me atrevo a decir acaloradas, o sea, poniendo en peligro la unidad de la iglesia. Y bueno, como Pablo sabe lo perjudicial que es esto, él inmediatamente trata de resolver este asunto, lo trae a colación. Y es por eso que desde el capítulo 1 él empieza a decirle a los filipenses, estén firmes en un mismo espíritu, o sea, con un mismo propósito. Somos un cuerpo, somos miembros de una misma familia, Dios es nuestro Padre. Y entonces él está diciendo, combatan unánimes por la fe del evangelio. Y cuando uno llega al capítulo 2, Pablo vuelve a exhortar la misma cosa, pero en diferentes palabras. Escucha lo que dice ahí. Dice, completen mi gozo. Y vaya que él es el apóstol que sabe gozarse. Imagínate, después de haber sido golpeado y de estar ahí sufriendo las inclemencias, de estar en un cepo oscuro, él empieza a cantar, empieza a alabar al Señor. O sea, Pablo era un hombre que sabía estar contento en cualquiera que fuera su circunstancia. Sin embargo, algo que le robaba el gozo era esto, era saber que dentro de la iglesia de los filipenses habían personas que no se llevaban bien y que eso estaba amenazando la seguridad de la iglesia. Y entonces Pablo les dice, completen mi gozo, o sea, ayúdenme a estar completamente gozoso. Y dice ahí, sientan lo mismo, o sea, tengan un amor los unos por los otros, porque sé que hay dos mujeres que por no resolver sus asuntos, por andar en la carne, no se están amando de la misma manera en que Jesús nos amó. Así que sean unánimes. Y lo dice ahí, sintiendo una misma cosa. O sea, amen a todos por igual. Por igual. ¿Oíste, Evodia? Ama a todos por igual. Ama a Síntique. Y lo mismo tú, Síntique. De la misma manera en que Jesús los ha amado, perdonando todos sus pecados, de esa misma manera amen. Perdonen las faltas de los demás. O sea, estén unidos en un mismo propósito. Hagan las cosas sin egoísmo, sin rivalidad. Sean humildes. Consideren a los demás, sigue diciendo Pablo después del versículo 2, en el capítulo 2. Consideren a los demás como superiores a uno mismo. No busquen lo suyo, sino busquen el bien de los demás. Sean como Cristo. Tengan esta misma actitud, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pablo está diciendo todas esas cosas porque quiere traer unidad, porque quiere traer conciencia a los miembros de los filipenses. Y les está diciendo, hey, recuerden que Jesús, siendo en forma de Dios, no se aferró a ser Dios. O sea, él no tenía que venir a humillarse y luego dar su vida por nosotros, y aún así lo hizo. Bueno, que la actitud que tuvo Jesús al venir a morir por nosotros y mostrarnos su amor en la cruz del Calvario, sea esa actitud que impere en sus vidas.
en sus corazones. Y más abajo, si tú sigues leyendo el capítulo 2, Pablo va a decir, hacer todo sin murmuraciones, sin contiendas. ¿Esto de qué nos habla, hermano? De que Pablo sabía que dentro de la iglesia había murmuraciones, había contiendas, habían cosas que estaban sucediendo y que entre esas cosas se levantaban pleitos, y eso estaba amenazando la unidad de la iglesia. Entonces, como vemos, hermanos, solamente a través de estos versículos, vemos muy claro que una de las preocupaciones más grandes que Pablo tenía al escribir esta carta era eso, que la unidad que estaba imperando en ese momento en la iglesia se rompiera. Y es por eso que Pablo empieza a traer nuevamente de una manera más clara, más en particular este asunto, y empieza a decir, le ruego, ¿a quién? A Evodia, a Síntique, que sean un mismo sentir, que resuelvan sus conflictos, porque detrás de esto está la unidad de la iglesia. Detrás de esto depende que la iglesia sea efectiva. Detrás de esto depende de que Satanás nos infiltre y empiece a hacer estragos más fuertes. Entonces, de ahí que el apóstol Pablo traiga a colación estos dos nombres. Y bueno, esto nos enseña, hermanos, que para Pablo y para el Espíritu Santo, porque él fue quien inspiró a Pablo, los conflictos dentro de la iglesia son cuestiones serias y se tienen que resolver inmediatamente. De hecho, este asunto había escalado tanto que nuevamente el Espíritu Santo pone en el corazón de Pablo el nombrar a estas hermanas. O sea, lo hizo públicamente Pablo. ¿Se imagina? Porque las cartas que hoy tenemos de los apóstoles se mandaban a una iglesia y se leían delante de toda la iglesia. Así es que yo no sé si usted se puede imaginar ese domingo, porque el primer día de la semana era la costumbre en que la iglesia se reunía, pues mientras estaban todos sentados y escuchaban leer la carta, al inicio, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos, diáconos, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y tal vez esas dos hermanas, al igual que toda la congregación, dijeron, amén, amén, Dios sea glorificado, gracias por su gracia. Y bueno, conforme Pablo, o la persona mejor dicho que estaba leyendo esta carta, leía el capítulo 1, el capítulo 2, capítulo 3, y luego llega el último capítulo, la última sección de la carta. La pregunta es, ¿cuál habrá sido la reacción de estas hermanas al escuchar que había una exhortación directamente para ellas? Entonces, ¿se puede imaginar? De repente, de estar diciendo amén, asentando con todos los miembros de la iglesia a lo que Pablo escribía, sus consejos, y de repente llegan a esa sección. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar firmes en el Señor. Amén, apóstol Pablo, amén. Y justo después de llegar ahí, o sea, lo más seguro que estas hermanas no estaban esperando que Pablo dijera lo siguiente: le ruego. Y yo no sé quién la estaba leyendo, quizás haya resentido, ay, dame gracia para leer esto, Señor. Le ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas mujeres fueron exhortadas públicamente. Usted pudiera ¿cómo se dice? Juzgar a Pablo. Pablo, ¿por qué haces eso? ¿Por qué? Recuerda, no fue Pablo, es el Espíritu Santo. Sin embargo, por lo que dice Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 5, podemos deducir que a estas hermanas ya se les había estado exhortando. Y la Biblia nos llama que cuando un hermano peca contra ti, vayas tú con él a solas y lo exhortes, lo animes. Hermano, deja tu pecado, sigue adelante. Si te hace caso, déjalo. Pero si no te hace caso, lleva a 2 o 3 como testigos. Y si no les hace caso, dígaselo a la iglesia. Y si ya no le hace caso a la iglesia, como yo creo que ya llegó aquí a este punto, ya Pablo lo está trayendo a la iglesia, téngalos por gentil y publicanos, como si no fueran cristianos, trátenlos así. Esa es la directiva que Dios nos da, y se oye muy, de acuerdo a lo que nosotros pensamos que debe ser el amor, se oye muy fuerte, muy legalista. Pero la verdad es que eso es lo que sana. Eso es lo que a veces, a través de la disciplina, Dios restaura. Pero escucha lo que dice Pablo. Le dice Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 5, versículo 20. Dice lo siguiente, Pablo. Dice, a los que persisten ¿en qué? En pecar. A los que persisten. Estas hermanitas sin duda alguna persistían en estar peleadas. No querían resolver sus conflictos. Y bueno, a los que persisten en pecar, repréndelos. Públicamente ya. Díselo a la iglesia. O sea, el mismo espíritu que inspiró a Jesús para decir lo que dijo en Mateo 18:15, de que si tu hermano pega contra ti, es el mismo espíritu que inspiró a Pablo. O sea, todo corresponde. Entonces, tenemos que deducir que a estas hermanas ya se les estaba dice. Dios estaba exhortándolas y no hicieron caso en el momento que todo eso se pudo haber mantenido en privado y nadie se hubiera enterado, ¿verdad?
Ahora, mientras se leía la carta, se escuchó el versículo 3. Escucha lo que dice el versículo 3. Asimismo, te ruego también a ti, tal vez era el que estaba leyendo la carta, no nos dice su nombre, si le dice, te ruego a ti, compañero fiel. O sea, cuando habla de compañero, habla de él es mi camarada de milicia, te ruego a ti. Y lo dice que ¿qué? Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Esto suena, hermanos, a que parte del trabajo que se necesita para mantener la unidad, porque recuerda, la pregunta es, ¿cómo podemos estar firmes en el Señor? Y Pablo está diciendo, le ruego a estas hermanitas que resuelvan sus conflictos. O sea, queremos estar firmes en el Señor, hay que mantener la unidad de la iglesia dentro. Pero, ¿qué se necesita para mantener la unidad? Bueno, se necesitan pacificadores. Jesús dijo, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores. O sea, se necesita gente que verdaderamente le preocupe, se interese por la situación dentro de la iglesia. Porque ciertamente Jesús es la cabeza y Jesús es su Señor. Pero las manos de Jesús, los pies de Jesús, la boca de Jesús somos nosotros, los miembros de la iglesia. Y entonces Pablo le está diciendo, te ruego a ti, compañero fiel, que las ayudes, haz algo al respecto. Al parecer ellas no han podido resolver sus diferencias personales, pero ayúdalas. Así que, ¿qué necesitamos para mantener la firmeza en el Señor? Bueno, necesitamos mantener la unidad. ¿Y cómo se logra? Ayudándonos unos a otros a resolver los conflictos personales que se levantan. Necesitamos ser pacificadores. Mira, hay creyentes que todavía mantienen la mentalidad del mundo, que cada quien se rasque con sus propias uñas. O sea, es su rollo. Ellos se metieron en el conflicto. Bueno, Pablo, pudiéramos decir que nos dice a través de sus cartas, es que si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, si tú eres miembro de la familia de Dios, eso significa que te debe de interesar. Es de tu incumbencia el asunto. O sea, porque es Dios quien los dice, ¿verdad? Que entremos ahí y sirvamos como agentes pacificadores. Ahora, algo que también quiero señalar, por lo que Pablo dice en el versículo 3, y voy a regresar ahí a ese versículo, o sea, dice allí, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. Escucha, o sea, ministraron con el apóstol Pablo. No cualquiera ministraba con el apóstol Pablo. Y luego dice ahí, con Clemente también y los demás colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estos pasajes, este versículo, nos habla de que estas personas, estas dos mujeres eran mujeres maduras. Eran mujeres prominentes, que estuvieron ahí ayudando, colaborando con el apóstol Pablo cuando predicaba el evangelio. De hecho, es muy posible que estas dos mujeres estuvieran con todas esas mujeres. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo llega a Filipos porque un macedonio le dijo ven? Y al parecer no había sinagoga. Por lo tanto, fueron a una reunión donde se reunían mujeres. ¿Recuerdan a Lidia? Que Dios le abrió su corazón para que oyera atentamente lo que Pablo tenía que decir y ella se convirtió. Bueno, había una reunión ahí de mujeres. Escucha lo que dice Hechos, versículo 16, 13. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido ahí en ese lugar. O sea, muy probable es que Síntique y Evodia estaban entre todas esas mujeres. Y desde ahí, porque este es el primer viaje misionero de Pablo, ahí empieza él a establecer la iglesia de Filipo. Desde ahí lo más seguro es que empezaron a colaborar con el apóstol Pablo. Subieron muchas cosas a causa de estar predicando al lado de Pablo. Luego a Pablo lo encerraron, ¿verdad? Comentábamos de cómo a medianoche, después de haberlos golpeado en esa cárcel en Filipo, ellos empezaron a alabar al Señor, cantarle. O sea, sin duda alguna que estas mujeres, por eso él dice ahí, que combatieron juntamente conmigo, esas mujeres estaban ahí, colaboraron con el apóstol Pablo. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, porque esto nos enseña, hermanos, que aún las mejores personas, los mejores miembros, los buenos, los más fieles, en ocasiones por el descuido, por andar en la carne, se pueden convertir en agentes del enemigo, para que el enemigo los use y entonces traiga conflictos dentro de la iglesia y entonces ponga en peligro, en amenaza, la unidad de la iglesia. Así que el enemigo puede usar a cualquier persona. Está usando a estas personas. Sin embargo, nosotros debemos de ser usados por Dios, siendo pacificadores, ¿sí? Te ruego, compañero fiel, que ayudes a estas personas. Nosotros debemos de ser esos agentes pacificadores usados por Dios. Entonces, ¿cómo le hacemos para estar firmes? Número 1, vamos a mantener la unidad siendo agentes pacificadores y no agentes conflictivos, hermanos. Número 2, escucha lo que ahora el apóstol Pablo va a decir. Dice allí, regocijados, y quiero que note ahí, regocijados en el Señor, no en las circunstancias que te
están ahorita pasando, la circunstancia que estás viviendo. No, regocijados en el Señor. Y lo dice siempre. O sea, no está diciendo, va a haber unos momentos tan difíciles en los cuales, pues no les pido que se regocijen en el Señor. No, dice, no hay circunstancia muy adversa la cual impida que tú te puedas regocijar en el Señor. Regocíjense en el Señor. Y luego el énfasis del Espíritu Santo al inspirar a Pablo a decir, otra vez digo, regocíjense. Mantener el gozo en nuestras vidas, hermano, para mantenernos firmes en el Señor es esencial. Es muy esencial. Mire, todos nosotros tenemos esa tendencia a gozarnos cuando todo va viento en popa, ¿verdad? Cuando todas las cosas nos están saliendo bien. Cuando tenemos éxito en el trabajo, cuando tenemos éxito en nuestras relaciones personales que giran alrededor todo de nuestra conveniencia, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Cantamos sin ningún problema alabanzas al Señor. Sin embargo, en el momento, hermanos, en que las cosas en nuestras vidas comienzan a caerse, nuestro mundo empieza a romperse en pedazos y llega la dificultad a nuestra vida, bueno, en ese momento se vuelve casi imposible. De hecho, para muchos de nosotros, porque estamos tan enfocados en lo terrenal, se vuelve imposible regocijarnos. Lo único que aflora de nuestros corazones es crítica, es amargura. Cuando si el Espíritu de Dios está en nosotros, que su fruto, su virtud principal de ese fruto es amor, gozo, está ahí, pues debería de haber eso, ¿verdad? Pero muchas veces hay todo lo contrario. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo diablos uno puede regocijarse? ¿Cómo rayos, que no se oiga tan feo, cómo rayos uno puede regocijarse cuando todo le está saliendo mal? Eso es contraintuitivo, pastor. O sea, nadie puede estar alegre cuando todo le está saliendo de la patada. Cuando ya no sienten lo mojado sino lo tupido. ¿Cómo uno le puede hacer? Bueno, Pablo aprendió esto. Él aprendió a estar contento, gozoso en cualquiera que fuera su circunstancia. Por más adversa que fuera su circunstancia, él estaba contento. Nuevamente, traigo a colación el pasaje de Hechos 16. Está ahí en la cárcel, todo golpeado. Está en el calabozo, un lugar difícil de estar, apestoso, sin luz. Y empieza a cantar. O sea, ¿qué es lo que hacía que el apóstol Pablo pudiera tener la capacidad de alegrarse, de gozarse, pese a sus malas situaciones? ¿Qué era lo que movía a Pablo? Sabemos que es el Espíritu Santo, ya dije, ¿verdad? Parte del fruto del Espíritu Santo es gozo, amor, gozo. Hay que estar llenos, ¿verdad? Sí, eso es verdad, pero Pablo hacía algo más para gozarse. ¿Y qué era lo que hacía Pablo? Pablo siempre tenía en su mente que un día Jesús iba a regresar por él, para llevarlo a esa ciudad, ¿verdad?, que Dios ha preparado. Iba a estar en la presencia de Jesús. Y eso era lo que lo ayudaba a mantenerse, a seguir adelante. Y no solamente Pablo hacía eso, sino los mismos apóstoles, el resto de los apóstoles. Hechos capítulo 5. Ahí encontramos al apóstol Juan y a Pedro súper gozosos. Pese a que le acaban de dar una paliza y los habían amenazado violentamente. Si ustedes siguen predicando en el nombre de Jesús, los vamos a encarcelar. Y sin embargo ellos salieron gozosos. Escucha lo que dice el versículo 40 del capítulo 5 de Hechos. Dice así, dice allí, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron, o sea, los amenazaron, que no hablasen el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y el versículo 41 dice, y ellos saliendo de la presencia del concilio, de los líderes religiosos de Israel, de Jerusalén, y lo dice ahí, gozosos, regocijados, alegres de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Wow. Nosotros apenas se nos acaba algo de la alacena y nos enojamos. Se nos acaba un refresco. A veces el problema de algunas mujeres es que no tengo que ponerme, y eso ya cambió su actitud y vienen enojados con el marido o son bien fácil de molestarse. Y lo mismo nosotros los varones. No estoy hablando de las mujeres porque ellas sean las únicas que son pecadoras, no, todos nosotros. Pero aquí estos apóstoles están regocijados. O sea, yo no sé si de repente vieron a sus costados y vieron los moretones que dieron esos azotes y ¡ah, ya alabamos al Señor! ¡Wow! Fuimos tomados por dignos. Estamos padeciendo por nuestro Señor. La pregunta es esa, ¿qué era lo que causaban estos apóstoles que se regocijaran pese a la adversidad? Es que ponían su mirada en el Señor. Sí, la llenura del Espíritu Santo y todo eso, pero estaba su mirada en Jesús, se regocijaban en Jesús, en la persona de Él. O sea, ellos confiaban que si estaban en el Señor, sus vidas estaban bajo control y que
El Señor Jesús no iba a permitir que fueran más afectados de lo que Él no quería. Y además sabían que en Jesús, ¿se acuerdan que les dijo? Hey, si ustedes creen que van a perder mucho conmigo, es verdad, lo van a perder todo, pero yo les voy a dar más que lo que ustedes han perdido. Y entonces los apóstoles sabían que estaban ganando en Cristo Jesús. Así que esto es lo mismo que nosotros debemos de hacer, hermano. Debemos de regocijarnos en el Señor, de quién es Él, de las promesas que Él tiene para nosotros, de lo que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que todas las cosas, buenas y malas, eventos difíciles como eventos agradables, todas esas cosas Jesús las usa para nuestro provecho. Todas esas cosas cooperan para seguir adelante, para que Dios siga llevando a cabo sus propósitos eternos en nuestra vida. Entonces estos apóstoles guardaban con total confianza, como la llama Pedro, la bienaventuranza o la esperanza bienaventurada. Ellos aguardaban la gloriosa manifestación de su Señor Jesucristo. Y yo creo que era una de las cosas que nos ayudan, o que los ayudaban a ellos a estar siempre gozoso, a contribuir con el Espíritu Santo para que el fruto de Él, al tener esa llenura, pues se manifieste, y sobre todo aquí en medio de los conflictos, se manifieste el gozo, el regocijo. Pues si tú le preguntaras a Pablo, ¿por qué, pese a que has pasado tantas cosas, tú puedes estar gozoso, tú te puedes regocijar? Pablo pudiera responderte algo como lo que él dijo en Romanos: porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Claro que no se compara. Y bueno, la confianza de Pablo estaba profundamente arraigada en eso, sobre todo en quién es Dios. ¿Quién es Dios? Pablo sabía quién era Dios. Dios tuvo misericordia de mí. O sea, yo quien perseguía a la iglesia, quien perseguía al mismo Jesucristo, en vez de haberme dejado en mi pecado, en mi necedad, Él me salió al encuentro y me salvó. Es un Dios que pese a mi pecado me amó. No había nada en mí que pudiera hacer que Dios me amara. Y aún así, por gracia y misericordia, Dios me amó. Entonces Pablo sabía que ese Dios era amoroso y sabía quién era Él. Y además sabía las promesas eternas. Y Pablo, ya hemos dicho en otras ocasiones, él no tenía que usar mucho su fe. Él dice que fue llevado al tercer cielo, no sabe si en el espíritu, no sabe si en la persona de él mismo, pero él vio y oyó cosas que ningún ser humano ha visto ni ha escuchado. Entonces Pablo sabía que verdaderamente las aflicciones que él pudiera estar padeciendo por causa de Cristo no se comparaban con la gloria que en él y que en todos nosotros ha de manifestarse. Ahora, cuando lleguemos al versículo 10 y 13, hermanos, vamos a ahondar más en este tema, en este punto. Pero yo quiero seguir avanzando. Escucha lo que dice el versículo 5. Dice Pablo: vuestra gentileza, o sea, esa palabra gentileza en el griego habla de amabilidad, pero desmedidamente hacia los demás. O sea, no importa lo que te haga, no importa que una persona hable contra ti, tú síguele mostrando gentileza, amabilidad. Haz todo lo posible por bendecirlo, por agradarlo. Y Pablo está diciendo: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Que esa capacidad que te da el Espíritu Santo de tolerar las ofensas de los demás, la vean todos los hombres. Es que esa actitud esté siempre contigo. O sea, esto habla de una paciencia que soporta cualquier cosa, que soporta el maltrato, que soporta el odio, y todo esto sin represalia, sin amargura, sin venganza, así como Jesucristo. Cuando lo maldecían, que Él bendecía, ¿verdad? Y Él encomendaba la causa al Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Y sabes por qué lo está diciendo? Él quizás tiene en mente a Evodia y a Síntique, que no están siendo gentiles la una para la otra, están ofendidas las dos y no se hablan. No sabemos específicamente cuál fue el problema personal. Obviamente no fue doctrinal, porque lo hubiera corregido. Pablo constantemente, cuando había problemas doctrinales, él los corregía. Lee la primera carta a los Corintios, habla de doctrina. Algunos creen que no hay resurrección, rápidamente él corrige ese asunto. Entonces aquí no habla de un problema doctrinal, habla de un problema personal que había entre estas personas. Y Pablo está diciendo: mantengan la firmeza, mantengan la unidad, sean pacificadores, regocíguense en todo momento en el Señor, y muestren su gentileza hacia todos los hombres. No importa lo que te hagan, no importa lo que te hayan hecho, no importa que te hayan tratado injustamente, no importa que inclusive hayan arruinado tu reputación ante ciertas personas, tú muestra la gentileza que Jesús te muestra todos los días. Ahora, regresando nuevamente al capítulo 5, pero en la última parte de este versículo, mejor dicho,
encontramos que Pablo dice, ¿el Señor qué? Está cerca. ¿Qué quiere decir? ¿O qué es lo que tiene Pablo en mente cuando él dice el Señor está cerca? O sea, lo que tiene Pablo en mente quizás es que el Señor vuelve por segunda vez. Podemos decir que sí, hermanos. Sí, o sea, ciertamente Pablo al estar escribiendo esto tenía eso en mente. Ya nos dijo, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? De donde también esperamos al Salvador. Así que claramente Pablo pudiera estar hablando de el Señor está cerca en términos de tiempo, en un lapso de tiempo, ¿verdad? Sin embargo, por lo que Pablo está diciendo y va a decir, yo creo que lo que tenía principalmente en mente cuando él dice el Señor está cerca, es que el Señor en distancia está cerca, en espacio, no en términos de lapso de tiempo, sino en términos de que el Señor está cerca, está contigo, está tan cerca de ti que te puede escuchar. Y esto es lo que yo tengo que concluir por lo que pasa a decir a continuación en el versículo 6 Pablo. Por lo tanto, como el Señor está cerca, está muy cerca de ti, por nada estén afanosos. Más bien, sean conocidas sus peticiones, más bien, preséntele a Dios sus necesidades. Él está ahí a un lado suyo, cerca. Él tiene la capacidad de escuchar sus oraciones. Por eso preséntensela delante de Dios. Y lo dice ahí en toda oración. Y lo dice, ruego y con acción de gracias. Qué difícil es agradecerle a Dios, ¿verdad? Cuando le estamos orando, pidiendo que nos socorra porque estamos pasando por algo difícil. Y decirle, Señor, pero gracias por lo que estoy pasando, Padre. Eso es posible, hermano. No somos ningunos masoquistas al decirle eso. No, porque debemos de entender que todo lo que Dios permite que venga a nuestras vidas es con un propósito. Es para hacernos más como Jesús. Es inclusive a veces para disciplinarnos y corregirnos. Y la disciplina es buena. La disciplina no es algo malo. La disciplina, aunque como dice Pablo, en su momento no es motivo de gozo. Aún así, hermanos, aún así en el futuro viene y trae resultados. Hay un fruto. Porque nos vuelve a la santidad en la cual nosotros debemos de andar. Pues esto es lo que Pablo está diciendo. El Señor está cerca. Por lo tanto, no se preocupen por nada. Quieren estar firmes, no se preocupen por nada. Dios está cerca. Preséntale a Dios tus necesidades. Y Él está tan cerca que su oído está atento. Es por eso que dice el salmista, claman los justos, que Dios los oye. Claro que sí, Dios oye, hermanos. Cuando nosotros levantamos nuestra voz y clamamos. Mira, hay mucho que pudiéramos extraer de este versículo, pero no estamos hablando de un tema específico, la oración. Por lo tanto, yo quiero seguir adelante y dejar solamente lo que hemos visto en este versículo. Así que, Pablo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, como nuestro Dios es amoroso y además todopoderoso, y Él es soberano y está cerca ese Dios, y vaya que ya estos atributos, pues se desencadenan un sinfín de implicaciones. O sea, si nuestro Dios es amoroso, si nuestro Dios es todopoderoso, si nuestro Dios es soberano, eso significa muchas cosas, hermanos. En primer lugar, significa que Él tiene control de todo lo que pasa en el universo. Y nosotros, nuestras vidas, somos parte de ese universo. Así que nada escapa de su control, porque Él orquesta todo y todo a nuestro favor, de acuerdo a nuestro llamamiento, de acuerdo a nuestros propósitos. Por lo tanto, es como si Pablo dijera, a la luz de estas implicaciones, como nuestro Dios es amoroso, todopoderoso y soberano, y está cerca, por nada estén afanosos, por nada se preocupen. Más bien presenten sus peticiones delante de Dios en todo ruego, o con todo ruego y con acciones de gracia. Entonces, ¿por qué, hermanos, perder la firmeza, la estabilidad espiritual al preocuparnos? Si tenemos a un Dios así, que está cerca de nosotros. Escucha lo que dice el salmista, el Salmo 34. Dice allí, claman los justos, y entiéndase que los justos son aquellos que han sido justificados por Jesucristo, porque no hay ningún justo, ¿verdad? Entonces, esto incluye nada más a los que han sido justificados por Dios porque creyeron en Jesús, es decir, a los verdaderos cristianos. Claman esas personas, los redimidos por la sangre de Jesús. ¿Y qué pasa? Ajá, Dios, el creador de todo lo que existe, los oye. Eso es increíble. O sea, tú piensa en la persona más prominente de este mundo. Quizás sea Donald Trump, a quien odiamos mucho, ¿verdad? Y no sé por qué, si la Biblia nos llama a someternos a toda autoridad, a amar a todos. No sé por qué, si Dios lo usa para muchas cosas buenas, como prevenir que sigan matando
bebés en los vientres de las madres que son personas. Y no con esto yo estoy diciendo que a mí me encanta Trump. No, es un hijo del diablo, pero Dios lo está usando para esas cosas. Pero a veces como hispanos, porque Trump está previniendo que yo arregle aquí, pues entonces si es un hijo del diablo y no lo quiero. Pero yo prefiero que no nos den papeles, y no es porque yo ya tenga papeles, hermano. Prefiero que no nos den papeles y que Dios lo tenga ahí para evitar que muchos bebés sean matados. Y que la Biblia sea traída nuevamente a las escuelas. Es un hijo del diablo, sí, amén, pero Dios lo está usando a favor de su reino en muchas cosas. Quizás no en tantas para otras cosas. Pero bueno, la cosa es que Trump, siendo una de las personas más prominentes, si tú vas y quieres hablar con él, va a ser imposible hablar con él. No te van a dejar, no te va a escuchar. Sin embargo, nuestro Dios, la autoridad máxima que existe, el Altísimo, ¿verdad? Claman los justos, claman aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesús, y Él los oye. Wow. Y lo dice ahí, lo libra de todas sus angustias. Versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Ese nuevo corazón que Dios nos ha dado, eso es lo que nos hace ser corazones quebrantados, contritos. No viene de nosotros mismos, es gracias a lo que ya Dios hizo a través de nosotros por su Espíritu Santo. Y dice el versículo 19, muchas, escucha, muchas. Este tipo de pasaje, los promotores del Evangelio de la Prosperidad no lo predican. Pero escucha, si tú eres cristiano, Dios te dice, muchas van a ser las aflicciones tuyas. ¿Qué dijo Jesús, verdad? En este mundo tendrán aflicciones. El Dios de la Biblia no te promete aquí en la tierra estar libre de aflicciones. No, para empezar, tú y yo somos muchas veces los que principalmente provocamos las aflicciones en nuestras vidas por nuestro pecado. Y le echamos la culpa a los demás. No, nuestro propio corazón muchas veces. Y lo vivimos con gente caída. Estamos en nuestro hogar con personas caídas. Tu cónyuge es un hombre caído o una mujer caída. Tus hijos son hombres caídos. Y luego se añádele a todo el resto de la humanidad caída. Obviamente que en este mundo vamos a tener muchas aflicciones. Dios no te promete una vida cristiana libre de aflicciones. No, bienvenido a la Biblia. Esto no se predica mucho, ¿verdad? Pero ahí dice que muchas son las aflicciones de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesús. Pero de todas ellas, al final de cuentas, Dios te va a librar. Al final de cuentas, cuando tú mueras aquí, tú no vas a perder las promesas de Dios. Y no porque tú fuiste muy tenaz y muy abusado y muy fiel. No, porque Dios te guardó. Porque el poder que obra en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios nos guarda hasta el final. Es por eso que vamos a perseverar y estamos perseverando hasta el final. ¿Recuerdas la enseñanza de Jesús en Mateo 6? Jesús enseñando las bienaventuranzas ahí en el monte. Llega un momento en que Él dice, por tanto les digo, y ahí está creo que no lo puse, pero ahí hay un conector, ¿verdad? O sea, por tanto, a la luz de lo que les acabo de decir, como si dijera Jesús, y la pregunta es, ¿qué es lo que acaba de decir Jesús? Bueno, entre muchas cosas que dijo Jesús, Él dijo, cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Y empieza a decir que venga tu reino, y que la voluntad que se hace en el cielo, así se haga en nosotros, y danos el pan de cada día, y guárdanos del mal, y perdona nuestros pecados. Pero aquí lo importante es que su Padre está en el cielo. O sea, que está diciendo, Dios está en el cielo. Y si Él está en el cielo, significa que Dios es todopoderoso. Significa que Dios tiene todo bajo control. Por lo tanto, les digo que no se afanen, no se preocupen. Por nada estén afanados. Dice, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por su cuerpo, ¿qué van a vestir? Dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Vean los lirios del campo, ellos, o sea, ni trabajan, ni hilan, no hacen nada. Y les digo que Dios se preocupa en vestirlos. Y mejor como la gloria, como se vestía Salomón. Y bueno, dice Jesús, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más con ustedes? Y lo dice, hombres de poca fe. Yo creo que si Dios estuviera en esos momentos donde nos ha ido de la patada, hemos experimentado cosas difíciles y hemos desconfiado en Dios, nos diría, hombres de poca fe. Porque en vez de regocijarnos, más bien hay crítica, hay amargura, ¿verdad? En nuestros corazones. Pero Jesús es como si dijera, si Dios se preocupa mucho por las plantas del campo,
que hoy viven y que mañana son echadas al horno, ¿cuánto más no se va a preocupar por ustedes, hombres de poca fe? Que son lavados, ahí le puedo añadir, que son lavados o que fueron lavados con la sangre del Cordero. O sea, el valor que tú ahora tienes por haber sido lavado con la sangre del Cordero es muchísimo más, infinitamente más que el valor que tiene una hierba. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Por lo tanto, no se afanen. No se afanen por qué han de comer, por qué han de vestir. Y yo sé que esas no son ya nuestras necesidades básicas y sobre todo en este país, pero en aquel entonces sí lo era. Nosotros damos por sentado que porque tenemos salud y estamos trabajando, pues eso es gracias a nosotros, pastor. Es gracias a Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de Dios. Si tú y yo no tuviéramos salud, no podríamos tener la capacidad de salir a trabajar. Entonces, yo sé que estas no son nuestras necesidades, hay otras necesidades, ¿verdad? Pero cualquiera que sea la necesidad, nuestro Padre que está en los cielos, Él está ahí. Él está interesado por lo que nos pasa. Sus ojos están sobre nosotros y sus oídos atentos, dice el salmista, a nuestro clamor. Así que yo creo, hermanos, que mantener estas realidades, estas verdades en nuestras mentes nos van a llevar a estar firmes en el Señor. Es por eso que Pablo concluye lo siguiente: por nada estén afanosos, más bien sean conocidas sus peticiones delante del Señor, en oración, con todo ruego y con acciones de gracia, ¿verdad? Y luego, cuando tú hagas eso, dice, la paz de Dios. Eso habla de estabilidad espiritual, eso habla de firmeza. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Va a guardar sus corazones y sus pensamientos. Muchos de nosotros, cuando estamos pasando por cosas difíciles, entramos en una crisis mental. Ya nuestros pensamientos son pensamientos que en vez de acercarnos a Dios nos alejan, que en vez de traernos paz y tranquilizarnos, nos ponen más inquietos, más perturbados. Pero cuando oramos al Señor y recordamos quién es Él y lo que Él ha prometido y confiamos en eso, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llega a nuestras vidas. Mire lo que sucede cuando estamos confiando en ese Dios amoroso, todopoderoso y soberano. Bueno, la paz viene a nuestras vidas. Y la cosa es que, hermanos, dice allí, guarda esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarda sus corazones y sus pensamientos. ¿Y cómo es que esa paz sobrepasa todo entendimiento? ¿Sabes cómo pasa eso? O sea, por ejemplo, Pablo, mira lo que acabas de sufrir, lo que acabas de pasar, te afligió tanta tu alma los azotes, los encarcelamientos, y aún así alabas al Señor, estás regocijado. O sea, esa paz sobrepasa el entendimiento. Yo no lo entiendo, Pablo, ¿cómo tú le puedes hacer? Es la paz de Dios que viene, inunda mi ser, embriaga todo lo que soy. Y aunque ciertamente sigo padeciendo, ahí está la paz del Señor, fortaleciéndome, ayudándome a seguir adelante. Así que, hermanos, lo que este versículo nos está enseñando es que cuando tú oras con ruegos y súplicas en medio de tu dificultad y tienes un corazón agradecido, esto no significa, hermanos, que Dios va a responder tu oración como tú quieres, o sea, de una manera pronta y de esta manera, Señor. No. Ahí no dice que cuando ores con súplicas y ruegos, con acciones de gracias, entonces Dios va a obrar de acuerdo a tu oración. No, lo que ahí más bien dice, hermanos, es que sea cualquiera la respuesta de Dios a tu petición, que Él conteste de acuerdo a su omnisciencia, que Él sí todo lo ve, y a su multiforme sabiduría. Bueno, Dios lo que sí te promete es que Él te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mire, pensemos en el ruego que el apóstol Pablo dice que le hizo a Dios y que encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Dice ahí Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltaran desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Escucha, no era cualquier aflicción, un mensajero de Satanás que me abofeteara, para que no me enalteciera sobremanera, respecto a la cual 3 veces le he rogado al Señor. Pues no, que pastor, que ahí, que los justos claman y Jehová los oye, pastor. Sí los oye, pero Dios no te va a contestar la petición de acuerdo a como tú quieres. Si sabe que te va a hacer daño. Dios sabía que si le contestaba a Pablo como él quería, le iba a hacer daño, y no lo hizo. No. Entonces aquí tenemos a Pablo rogándole, suplicándole, Señor, y qué bueno que él no tenía esa mala teología de que en el nombre de Jesús ahí dice que todo lo que oramos creyendo lo íbamos a recibir, fuera de contexto, porque si no ahí estuviera ahí él diciendo, rogándole. No. Pablo sabía y tenía la teología de Jesús a la hora de orar. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa.
pero no se haga como yo quiero, no conforme a tu voluntad. Es así como debemos de orar, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y bueno, ¿qué fue lo que le contestó Dios a Pablo? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, como esta fue la respuesta del Señor, no me contestó la petición, voy a tener que seguir sufriendo las bofeteadas de este mensajero de Satanás, de este aguijón en la carne. De buena gana. De buena gana, no, pues ya qué, Señor. No, de buena gana, porque sé que esto me beneficia. Más bien en mi debilidad, dice ahí. O sea, aquí tenemos la paz de Dios obrando en Pablo, llevándolo a gloriarse de buena gana ante la petición o la contestación negativa de Dios. De buena gana, para que repose sobre mí, ¿quién? El poder de Cristo. Pues esto nos enseña, hermanos, que Dios no siempre contesta nuestras peticiones como queremos. Sin embargo, cuando eso suceda, que le pidas a Dios no está contestando, lo que Él sí te garantiza que te va a dar es su paz para seguir adelante en ese problema que tienes. Wow, ¿cuántos de nosotros, hermanos, no hemos experimentado esa paz divina, esa dulce paz, como dice un himno, en nuestras vidas, sobre todo en esos momentos sumamente difíciles en nuestras vidas, en medio de esas adversidades tormentosas, los vientos soplando, ¿verdad?, en contra nuestro, cuando todo parece estar perdido? Yo no sé tú, pero yo he experimentado la dulce paz del Señor en mi vida, como dice el himno, embargando todo mi ser. Y dice, es una paz infinita que solamente, dice el himno, y esto es bíblico, solamente podrán experimentar los amados de Dios. Y yo no sé tú, pero han sido muchos los momentos donde yo he experimentado esa paz de Dios en mi vida. Sobre todo en el momento más difícil de mi vida, cuando mi hijo a los 10 y tantos años decide rebelarse y sale de mi casa voluntariamente porque no quiere seguir las reglas que lo van a ayudar a crecer. Para mí fue algo difícil. Tal vez no tenía yo la madurez que tengo hoy espiritualmente hablando, pero sí tenía la doctrina, sí tenía la palabra de Dios. Que cuando tú tienes eso es una fuente de comunicación, es la fuente principal por la cual Dios te habla. Yo no esperaba que Dios me hablara en sueños, que escuchara una audible voz de Dios, que viniera un ángel y me hablara. No, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es útil para instruir, para darte dirección en qué hacer en medio de tu problema, qué esperar. Y bueno, fueron momentos difíciles. Sin embargo, en esos momentos difíciles, donde no veía nada más que al enemigo, Dios me permitió sentir su paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que te mantiene firme. Una paz que dice, sí, aunque mi mundo se esté cayendo en pedazos, yo sigo adelante. Sigo predicando, sigo viniendo a la iglesia, sigo adorando, sigo sirviendo al Señor. Pero es gracias a la paz. Es gracias al obrar del Espíritu Santo. No es gracias a mi tenacidad. No es gracias a que yo sí soy fuerte. No, yo soy tan débil como cualquier ser humano. Toda la gloria es para Dios. Gracias a Dios han pasado ya más de 8 años. Y después de esa dolorosa salida de mi hijo, después de muchos tratos disciplinarios de Dios a la vida de mi hijo, él ahora está en mi casa sobrio. Sí, gracias a la disciplina del Señor. La disciplina del Señor nos frena, hermanos. Comentamos mi esposa y yo precisamente ahora en la mañana conmigo. El semblante de Él cuando está libre de toda sustancia es un semblante que alegra nuestros corazones y le damos gracias a Dios. Y Dios está trayéndolo lentamente con sus lazos de amor hacia Él. Pero aquí el punto, hermanos, es que cuando tú traes delante de Dios tus peticiones, Él te oye, Él está cercano, te escucha y tal vez no contesta rápidamente. Sin embargo, Él sí promete enviar su paz. Verdaderamente, cuán dulce paz es la que el Señor envía en momentos difíciles.
Así que el apóstol Pablo y todos los apóstoles pudieron regocijarse y esperar al Señor, porque tenían esa mentalidad, esta conciencia continua de que Dios está cerca y que Dios escucha sus peticiones y que Él está preocupado por lo que nos está pasando. Él está atento. Y es por eso que Pedro dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, toda preocupación, todo problema, en las manos del Señor, poniendo todo en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Oíste eso? Dios tiene cuidado de nosotros, no por lo fieles que somos a Él, no porque le servimos, sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dios nos ama a pesar de lo que somos, hermano. Dice Pablo, ¿verdad? Si siendo pecadores Dios nos amó, mucho más ahora que estamos ya justificados. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Si no escatimó ni la vida de su Hijo, ¿cómo no nos va a dar ya el resto? ¿Cómo no nos va a contestar? ¿Cómo no va a tener cuidado de nosotros? Pues Dios te dice, deja toda preocupación y problema en las manos de Dios, porque Él genuinamente se preocupa por tu bienestar. Y bueno, tengamos cuidado de no hacer lo que David hizo en un momento dado, hermano, que por dejar que su problema que él tenía llegar a su vida, se llena de temor y él decide tomar el control de ese problema y no incluir a Dios. Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 10, ahí encontramos a Saúl huyendo a David huyendo de Saúl, y él huye inteligentemente a un lugar donde Saúl no lo va a ir a buscar, y es a la tierra de sus enemigos, a la tierra de Gad, donde hay un rey llamado Aquís. Y dice el versículo 10 al 15, y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gad. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este el David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000, pero David a sus 10,000? Y bueno, David, al quererse refugiar en ese lugar y al oír a los siervos, a los oficiales de este rey decir esto, dice que se llenó de temor, hermanos. Se llena él de temor y de gran temor. Y sigue diciendo el versículo 13, y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas, imagino que garabateando ahí, haciendo líneas sin ton ni son, y dejaba correr la saliva por su barba. Wow, increíble, el guerrero de Dios. Este guerrero al cual Dios le había dado una enorme victoria sobre el gigante David. Aquí lo tenemos ahora temblando, teniendo miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque dejó de confiar en Dios, porque dejó de tener a Dios en su mente como aquel que lo salva. Y ahí está temblando y comportándose de una manera no digna. O sea, le estaba afrentando el nombre de Dios al no confiar en Él. ¿Se imagina hacerse el loco, el tonto? Dejando que su baba saliera como alguien, como los niños que están enfermitos, ¿verdad? A veces, y sale su baba y corre por la barba cuando tienen barba. ¿Y todo por qué, hermanos? Porque él se olvidó de su Dios en ese momento. Dice el versículo 14, y dijo aquí a sus siervos, es el rey, he aquí veis a este hombre que es demente, ¿y por qué lo traes a mí? ¿Acaso me faltan locos? O sea, le funcionó, ¿verdad?, el asunto a David. Sin embargo, el siguiente capítulo nos dice que David llegó a una cueva llamada de Adún. Y si tú vas al Salmo 57, ahí se nos dice que David escribió ahí ese salmo en esa cueva. Y escucha lo que dice ese salmo, porque sin duda alguna que ya después David regresó en sí y dijo, wow, ¿qué he hecho? O sea, se me ha olvidado que mi confianza, quien me salva es el Señor. Y escribe ese salmo. Escucha lo que dice los primeros dos versículos, o el versículo 2 y 3. Dice, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos ayuda y me salvará de la infamia de la que me acosa. Y lo dice Sela, alabanza. Entonces no hay duda que David confiaba en Dios, pero en medio de un instante pierde él esa confianza por causa del temor, y entonces quiere actuar, ¿verdad?, sin incluir a Dios. Y bueno, esto a veces nos recuerda, hermanos, que nosotros nos comportamos así, tristemente. En ocasiones, la teología que tenemos de Dios, por ejemplo, en este momento estamos recibiendo la palabra de Dios, y aquí en la iglesia nos funciona, pero de lunes a sábado, sobre todo cuando surge un problema, ya la teología, ya el conocimiento que tenemos de Dios como que ya no nos ayuda, y empezamos, por decirlo de una manera metafórica, empezamos a hacernos los loquitos, ¿verdad?, los tontos. Dejamos que babee nuestra saliva por nuestra barba, es decir, empezamos nosotros a quererle ayudar a Dios, cuando en vez de eso deberíamos de clamar por auxilio, porque claman los justos y Jehová los oye. Es todo lo que tenemos que hacer. Así es que la próxima vez cuando tú estés en medio de un problema, recuérdale a tu alma que Dios está cercano.
Y si Él está cercano, Él puede escuchar tu petición. Todas esas peticiones que están afligiendo tu vida, llévaselas al Señor. Y en medio de las tempestades más difíciles, Dios va a responder. Y si no responde en ese momento, a tu favor, va a enviar su paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que recuérdale constantemente a tu alma eso. Dios está cercano, Dios está cercano. ¿Recuerdas Mateo 8? Jesús está con sus discípulos en una barca y de repente se levanta una gran tempestad. Nos dice el versículo 18 lo siguiente. Dice, viendo Jesús rodeado de mucha gente, ¿qué mandó? A todos sus discípulos, vamos a pasar al otro lado, ¿verdad? Eso es importante. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque ¿quién fue quien hizo que los discípulos estuvieran en ese momento de la tormenta en el mar? Dios, ¿verdad? Pregunta, ¿qué Jesús en su omnisciencia no sabía que se iba a levantar una tormenta? ¿Qué Dios no sabía? Ambos lo sabían. Esto nos enseña que a veces Dios levanta tormentas, solo dirige hacia la tormenta con propósitos. Y entonces sigue diciendo, si tú sigues leyendo, el versículo 23 dice, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, fuerte, violenta, huracanada, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. A veces creemos que Dios está dormido en medio de nuestras tormentas, ¿verdad? Y creemos que porque Él está dormido, pues entonces ya ahora sí vamos a perecer. Sigue diciendo el 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Y qué les dijo Jesús? Él les dijo, ¿por qué temen? Hombres de poca fe. Entonces levantándose y escucha, reprendió a los vientos huracanados. Wow, eso es algo grande. Cuando viene un tornado, imagínate, los vientos dan miedo. Rápidamente tratamos de aguardarnos, de refugiarnos. Bueno, imagínate fuertes vientos en medio del mar. Eso fue terrible. Y Jesús reprende a esos vientos y al mar, las olas embravecidas, y dice que se hizo inmediatamente gran bonanza, tranquilidad total. Y versículo 27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bueno, cuando estés en medio de tus problemas, te dirás en este mismo momento, recuérdale a tu alma que ese Dios amoroso, todopoderoso y soberano, y que aún los vientos huracanados y los mares embravecidos le obedecen, está cerca de ti, listo para escuchar tu clamor, para responderlo, y si no lo responde en ese momento, te enviará su paz que sobrepasa todo entendimiento. Y bueno, he aquí algunas cosas que Pablo nos da para estar firmes, que nos van a ayudar para estar firmes. El Señor, número 1, mantén la unidad dentro de la iglesia, siendo pacificador, ayúdense a resolver esos conflictos que hay dentro de la iglesia. Número 2, regocíjate siempre en el Señor, sabiendo que, ¿qué, hermanos? Que la vida eterna nos espera, que la presencia del Señor Jesucristo un día vendrá por nosotros y estaremos con Él por los siglos de los siglos. Número 3, aprende a ser gentil con todos, con los que te hacen daño, perdona todas sus ofensas. O sea, evalúa correctamente tu valor. A veces creemos que, ay, es que si usted supiera lo que hizo, pastor, usted tampoco lo perdonaría. No te evalúes al valor que tiene tu hermano y que tienes tú. No, evalúate reconociendo lo pecador que eres, y aún así Dios tiene misericordia de ti. A veces nos evaluamos más y por eso no mostramos el ser amable, ser gentiles más allá de que nos ofenden. Bueno, aprende a ser gentil con todos y mantén una conciencia continua de que la presencia de Dios siempre está cerca de ti, lista para socorrernos, lista para darnos su paz divina cuando clamemos a Él, si eso es necesario. Y bueno, hay una cosa más que Pablo nos va a decir que debemos de hacer en los versículos 9 y 10, pero esto hasta la próxima semana, hermanos. Vamos a orar. Padre precioso,